Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy a propósito de estas reflexiones que de verdad tengo decidido hasta que podamos entender que el país lo tenemos que construir entre todos. El país no es de una porción ni de otra porción, ni el país es de algunos o de los cuálidos más vivos, el país es de todos los venezolanos. Y lo que le pasa a uno nos tiene que doler a todos los venezolanos por igual. Y tenemos autoridades que de alguna manera hay que ponerlas a que nos digan la verdad y nos den respuesta, porque bastante dinero por el tema petrolero han cobrado. Pero es que además bastante dinero entran de nuestros bolsillos por los impuestos, porque nada de eso se perdona. Y lo cierto es que estamos viendo hechos que tienen que ser aclarados y que lo más importante antes de aclararlo es que nos demuestren que son verdad. Aquí en la tarde de hoy estoy agradecida de que mi compañero diputado nacional Arcadio Montiel, que ha venido dando una lucha muy dura, sobre todo por el tema de los sectores indígenas, y que fuimos sorprendidos, Arcadio, porque ciertamente esa noticia de la matanza de los Yanomami dejó al que entiende lo que significa, pues verdaderamente conmovido. Primero porque son los más débiles de la cadena. Número dos, que uno no se pregunta cómo un ministerio como el de Defensa, que es el que está cobrando ahorita y que se le han aumentado los presupuestos, y de eso pues tú puedes dar fe que eres diputado nacional, está la defensa de nuestra gente más débil tan desprovista, de nuestras fronteras tan desprovistas, y que además no sabemos qué está pasando con nuestro oro, los diamantes, los minerales que están en juego frente a esa realidad. Horas inmediatas, y ha sido un poco quizás también dentro de toda esta diatriba de sucesos, el ministro dice que eso no es verdad y que estamos exagerando, se está manipulando una información, que eso no es así. Bueno, yo te pedí el favor de que estuvieras hoy conmigo en la tarde, porque ciertamente el tema está sobre el tapete y tengo entendido que ustedes hablaron con los 3 sobrevivientes, un traductor de lo que sucedió, y bueno, preguntarte como diputado y que tienes esta gravísima responsabilidad, ¿qué se piensa hacer para por lo menos saber la verdad? Bueno, gracias por estar con nosotros, Arcadio. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y a tu equipo que te acompaña. Sí, efectivamente, el día 5 de julio es una fecha indicada por las personas que dieron la información. Hay un dirigente Yanomami que se llama Luis Chatawe, es un enfermero que sirvió de traductor a los que suministraron la información. Estamos hablando de los Yanomami. Este es un pueblo que está en la selva adentro. La mayoría, casi más del 90% no sabe castellano. Entonces, imagínense ustedes la situación que vive la gente que vive selva adentro. Para ir allá de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, es la parte de la prolongación que uno ve en el mapa, para ir a la Esmeralda. Después de la Esmeralda, en helicóptero hay que volar entre 3 y 4 horas en helicóptero, y luego caminar una cantidad de horas para llegar al sitio, porque estamos hablando de la selva. Selva sí, adentro. Sí, la selva, ¿no? Que lo pone a uno frente a dos realidades, ¿no? La primera es que qué está pasando cuando hay gente que puede llegar ahí, selva adentro, no hay cómo defenderse, y que además se apoderen de nuestra... Déjame decirte algo. Por ejemplo, aquí en el Zulia, la mayoría de las fronteras están medianamente pobladas, ¿no? Por ejemplo, uno va de Castillete por toda la franja de La Guajira, la que pertenece a Venezuela y la que está en Colombia. Hay zonas despobladas, pero son zonas. Y cuando uno llega a la montaña, a la Sierra de Guana, y después agarra los montes de Oca, hay zonas totalmente despobladas. Y para ir hay que caminar horas y horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por la sierra por lo que llaman La Yolanda, de donde está el cuartel de La Yolanda hacia arriba, a la zona del Conejo, hay que caminar no menos de 5 o 6 horas para llegar a la frontera. Estamos hablando del Zulia, que es una zona superpoblada, ¿no? Ahora imagínense, amigos televidentes, la zona de la Amazonía. Los únicos que están en esa zona son los indígenas Yanomami fundamentalmente. Y toda la Amazonía la componen, en el lado de Venezuela, unos 20 pueblos indígenas. ¿Qué dijeron estos Yanomami que sobrevivieron? Bueno, ellos informaron, según la traducción que hicieron al castellano,
que habían asesinado 80 indígenas Yanomami, que habían ancianos, mujeres, niños y personas que estaban ahí, que fueron ejecutados desde un helicóptero y luego se quemaron la casa grande que ellos tienen, que se llama Chabono. Entonces, toda esa cantidad de cosas le explicaron ellos, y eso trajo una movilización de las organizaciones indígenas de Amazonas. Ahí firma el exdiputado y constituyente Guillermo Guevara, que es una persona con una gran responsabilidad pública. También firma un diputado de la actualidad que es suplente, se llama José Gregorio Díaz Mirabal. ¿Qué firman qué? El documento público donde se conmina al gobierno a que adelante investigaciones. ¿Qué hemos dicho nosotros? Yo tengo aquí anotado la guía con la cual hablé a la rueda de prensa. Y aquí está lo que han dicho. Sí, lo que nosotros exigimos. Pues a nosotros nos pidieron las organizaciones que nos solidarizáramos con los hermanos Yanomami, y por hecho lo hicimos. Ahora yo no entiendo el apresuramiento del gobierno antes de adelantar una investigación como corresponde. Sí, porque nadie está acusando al gobierno, lo que se le está diciendo al gobierno, que esto es un hecho, hay 3 personas que están diciendo esto, el gobierno es el que tiene la potestad de poderse movilizar y hacer la investigación. Fíjate el caso de Amoy, que lo presentaste encabezando el inicio del programa. Entonces ahí mueren unas 41 personas ya verificados y una cantidad de heridos y unos quemados, ¿no? Entonces, y el presidente se movilizó, hizo una cantidad de cuestiones, el país se conmovió y la humanidad, ¿no? Y es lamentable, pero uno dice, el presidente debería haber adelantado un esfuerzo hacia esa situación de 80 venezolanos que están siendo puestos en tela de juicio de una matanza como eso. Si eso es mentira, bueno, viva Dios, no es verdad, ¿no? Pues se salvaron, pero y de ser verdad, pues estamos hablando de la selva. El país de Venezuela en esa zona no tiene presencia, y entonces es muy lamentable porque las Fuerzas Armadas ahí para ir tienen que ir en avioneta, en helicóptero. El Estado es el que tiene la potencia para hacerlo. Vamos a identificar, y al volver, Arcadio, por supuesto, para que extiendas un poquito más, sobre todo porque uno lo que quiere saber es por dónde van las cosas, porque claro, el ministro dice no pasó nada, pero entonces decimos, se investigó, se llegó al sitio, se sabe qué pasó, y ciertamente nos duelen nuestros hermanos de Amoay, pero nos duelen nuestros hermanos indígenas, como nos duele el país entero, y como nos duele no saber nunca exactamente qué es lo que sucede con tantas cosas que suceden, y perdonen la redundancia, sin saber realmente qué es lo que sucede. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren.